Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la parashá Lej Leja. Y antes de comenzar la parashá de Leja me gustaría aclarar varios puntos que no había aclarado en las parashás anteriores. Estaba haciendo los videos, estaba saludando y me estaba yendo directamente hacia lo que era el resumen de las parashás. Y reconozco que había pasado por alto algunas cosas, y es que a veces asumimos que las personas que nos están escuchando son personas que ya están totalmente acostumbrados a lo que es el lenguaje hebreo, a lo que es ver estas letras como las que están viendo aquí. Y reconozco que no todos están acostumbrados a esto, y por eso me gustaría explicar un poco de que por lo menos estas letras que ustedes ven aquí son letras hebreas que tal vez no son las que muchas personas están acostumbradas a ver, y es que esta es la manera en la cual se escribe, se puede decir de manera común o manera secular, y de la otra manera es la manera que se escribe lo que son las imprentas o las cosas para cosas religiosas. Y en mi caso personal pues se me hace mucho más fácil, más rápido escribir de esta manera, ya que de la otra manera pues yo considero que es a veces un poquito detallista hacer las letras, y obviamente me tardaría tal vez un poquito más en lo que es escribirla. Y quería dejar esto claro, ¿verdad? Y otra, que estamos usando estas letras hebreas, por ejemplo, para ir directamente cuando uno las lee, por lo menos en mi caso, cuando las leo, saber directamente lo que es el significado, que varía en muchas ocasiones de lo que es el lenguaje que tenemos naturalmente en nuestro idioma, que sería el español, ¿verdad? Que sería nuestro primer idioma. Y al yo poder escribirlas en este idioma, pues me refresca mucho más la mente para yo poder explicar en algunos casos directamente el significado, ¿verdad? Del contexto o de la palabra, para ir a un contexto mucho más directamente a lo que es lo que está escrito, y que en muchas ocasiones se pierde lamentablemente en el idioma español o en otros idiomas. Y otra de las cosas es que no estás explicando, o por lo menos vi como que no expliqué muy bien, que las parashá son porciones de la escritura que van desde un texto a otro texto, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de parashá Bereshit, que fue la primera que estuvimos dando, pues está desde Bereshit, desde Génesis 1.1 a Génesis 6.8, por lo menos en la porción de la escritura o en la versión de la escritura que he estado utilizando, que viene, ¿verdad?, del hebreo al español. Pero está en los dos idiomas, en hebreo y español, pues está desde el 1.1 hasta el 6.8, y la otra sería desde el 6.9 de Génesis o Bereshit 6.9 hasta el 11.32. Y esta, que sería para Lej Leja, está desde el 12.1 hasta el 17.27. Y es algo, ¿verdad?, que tal vez tenía que exponerlo, sentí que tenía que exponerlo, porque sé que van a haber diversidad de personas que van a estar viendo este video, y tal vez muchas personas digan, pero no entiendo nada de lo que estás diciendo, estás hablando otro idioma, ¿por qué no lo explicas mejor en español, que es el idioma que nosotros entendemos? Y quería aclarar el por qué estoy utilizando más estas letras que lo que es en el español, y obviamente pues cuando yo considero necesario escribir en lo español para explicarlo, pues mejor pues lo escribo. Inclusive casi siempre pues lo que hago es que lo leo y lo estoy traduciendo al español para una mejor explicación, ¿verdad? O para un mejor comprendimiento, que las personas puedan comprender mejor aquellos que están viendo el video. Y otra cosa que voy a aprovechar también para aclarar, la manera en la cual estoy haciendo las parashá, los recursos que estoy usando es la Torá o el Tanaj, ¿verdad? Se podría decir de las dos maneras, o se puede decir la Biblia, o para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con estas palabras, el Antiguo Testamento, ¿verdad? No me gusta llamarle así, pero para que la gente lo pueda entender. Y el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. No seguimos una línea de algún pensamiento, sea rabínico, de creyentes en el Mesías o de no creyentes en el Mesías. No seguimos ninguno de esos modelos. Saben que los que están un poquito en este ambiente saben que hay ya libros y de guía de cómo personas han hecho esos libros y explicando
ellos cada una de las parashá o cada una de las porciones conforme a su comprendimiento, conforme a su entendimiento. En este caso yo lo estoy haciendo conforme a mi conocimiento y conforme a mi comprensión de la escritura, y no estamos siguiendo ninguno de esos modelos. Con esto no estoy diciendo que todos esos modelos son malos, ni que son buenos, solamente aclaro por si acaso hay personas que están pensando y dicen, pero ¿qué pensamiento o qué modelo de parashá tú estás siguiendo? El de tal X persona o aquel libro, que sepan que ninguno de esos libros. Por eso es que tal vez están viendo que los resúmenes de las parashá tal vez son diferentes o en algunas explicaciones, o trayendo otros puntos, enfocándome en otros puntos que tal vez no son los puntos que ellos se enfocan. Y lo quiero aclarar porque obviamente, ¿verdad?, hay personas que tal vez se puedan estar preguntando, cuestionando esto. Hay personas o grupos aún dentro del Mesías Yeshua que siguen uno que otro modelo. Yo estoy siguiendo el modelo que yo considero que es el más perfecto y más correcto conforme al conocimiento y entendimiento que nuestro Padre nos está dando. Así que, ¿verdad?, dejando esto claro, vamos a estar hablando un poquito ahora sobre la parashá Lech Lecha, que es sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es lo que empieza hablando de esta parashá, por eso es que se llama Lech Lecha. Cada una de las porciones de la escritura, o cuando empiezan de las parashá, cada una de las parashá comienzan poniéndole como si fuera un título o un tema, y es que comienzan usando cada una de las palabras o temas que son bien importantes entre el primero o segundo texto, se podría decir así, o oración, y se le pone. En esta ocasión empieza la porción diciendo Lech Lecha, sal de tu tierra y de tu parentela. Es que el Eterno le dice a Abraham. Y vemos que por primera vez escuchamos a un hombre llamado Abraham, y lo primero que se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Fue bien parecido a cómo se comenzó la parashá anterior, que era parashá Noach, que es el Eterno hablándole a un hombre llamado Noach y diciendo, esta es la descendencia de este hombre, y este hombre era justo, era perfecto en toda su generación, y caminó conmigo. En esta ocasión le está dando también una orden a Abraham y le está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela. Aclaré también lo anterior porque mayormente las explicaciones de los resúmenes de que las personas hablan de parashá Lech Lecha, pues en el ambiente, ¿verdad?, se podría decir hebraico, utilizando más el idioma original, pues la mayoría o la tradición es que el Eterno también no solamente le está diciendo que salga de su tierra y su parentela, sino también que salga de sí mismo, que salga de su orgullo, que salga de su egoísmo, que salga tal vez de aquello que le impide o que lo tiene agarrado para no poder avanzar en las cosas de nuestro Padre Celestial, sea una costumbre, sea algún hábito, sea alguna persona, como en este caso fuera la familia. Y se aplica al contexto de hoy. Y está bonito y está lindo, inclusive en las veces que lo he escuchado he aprendido y he reflexionado sobre eso. Pero en mi caso personal estoy tratando de enfocarme en lo que en mi entendimiento o en mi enfoque, ¿verdad?, o en mi estudio he sentido traer, ¿verdad? Es algo que yo por lo menos, ¿verdad?, uso mucho. Trato de hacer yo, no hacer un copy-paste de un mensaje de otras personas, sino que aprendo de esos mensajes, adquiero sabiduría también de alguno de ellos, aprendo y en ocasiones utilizo alguno de esas enseñanzas cuando yo considero que son aplicables o que vienen mucho, pero más pido que nuestro Padre me ayude a entender sobre lo que estoy leyendo, y de ahí pues saco, ¿verdad?, lo que comparto con ustedes. Y esta parashá en Lech Lecha, que el Eterno le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, está también, luego que Abraham sale de su tierra y su parentela, se dice que se llevó a su sobrino Lot. Luego también que se lleva a su sobrino Lot. Esta parashá también habla de que llegan
a cierto lugar, ¿verdad? Que es donde el Eterno le dijo que llegara, que fue a la tierra de Canaán. Abraham la camina. Cuando la camina, el Eterno le dice que todo esto va a ser de él y de su descendencia. Luego hay una hambruna. Abraham tiene que ir a Misraim, o Egipto. En esa pues él le dice al faraón o al faraón: mira, esta es mi hermana. Y faraón, dentro de todo, por medio de un juicio que el Eterno envía hacia el faraón, se da cuenta de que no es la hermana, no es la hermana solamente, sino que también es su esposa. Lo saca, ¿verdad?, de la tierra de Misraim, y se va lleno de muchas riquezas a Abraham. Y ahí también en esta parashá se habla también de cuando Lot es secuestrado por estos reyes que hacen una guerra entre Sodoma y Gomorra. Luego que Lot se separa de Abraham porque tienen mucha riqueza y no pueden habitar juntos. Luego es cuando Abraham llega y lo liberta. El encuentro de Abraham con Melquisedec también aparece en esta parashá, cuando Abraham le da el diezmo de todo lo que adquirió en la guerra. Vemos también en esta parashá cuando después de eso el Eterno le da una braja a Abraham. Abraham de una otra manera expone cuál es su anhelo y su deseo de toda su vida, que era dejar un descendiente. Y en esta parashá habla como el Eterno le dice: sí, van a tener un descendiente. Vemos como Abraham consulta con Sara, le explica a Sara le dice: coge a mi sierva. Ahí entra el proceso de que Agar está embarazada. Agar llega a menospreciar a Sara. Sara la empieza a afligir. De momento llega el punto donde Sara se va. El malaj del Eterno le dice que se vuelva, le da una confirmación de la braja hacia su hijo. Luego nace Ismael. El Eterno le dice a Abraham que se circuncide. Sigue así el proceso. Toda esta parashá tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas que indirectamente están marcando o directamente están marcando el firmamento de todo lo que va a pasar la descendencia de Abraham. Así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob pasaron sus cosas de la vida, son una representación no solamente del pueblo de Israel, sino también del Mesías Yeshua. Cada uno de ellos representa al Mesías Yeshua, y eso pues se podría hablar con más detalle cuando estemos hablando de los caracteres individual de cada uno de los personajes de la Escritura. Pero en esta parashá aparecen todas estas cosas. Aparece cuando Abraham hace ese pacto con el Eterno, y el Eterno le confirma a Abraham ese pacto. Pero aquí vamos a ver varias cosas bien interesantes que tienen que ver mucho con aquellos que creemos en el Mesías Yeshua, y que hay muchas cosas, muchos debates que hay con el pueblo de Israel, con aquellos que dicen que son el pueblo de Israel, si son pueblos, si no son el pueblo, si son realmente descendientes de Abraham, si no son descendientes de Abraham, si son descendientes de Jacob, si no son descendientes de Jacob, si son parte de la promesa, si no son parte de la promesa. Hay muchos debates y muchas cosas que cuando nosotros entramos a creer en el Mesías Yeshua, se nos empieza a decir. Y una de las cosas que yo empecé a escuchar cuando yo empecé en lo que era el Evangelio, o cuando hablaban sobre el tema de lo que era la iglesia, era que nosotros somos ahora aquellos que somos la iglesia, y los que realmente estamos como suplantando indirectamente o sustituyendo a un pueblo llamado Israel. Porque ese pueblo de Israel desechó al Mesías, y por causa de desechar al Mesías, el Mesías los desechó a ellos, y se cogió un nuevo grupo, un nuevo pueblo, que son los gentiles o los goyim. Esta parashá nos ayuda mucho a aclarar y a poner el balance de las dos cosas. Y también el balance de aquellos que rechazan y dicen: no, todos los musulmanes, esos son también los enemigos, esos son los hijos de Satán, esos son los que están
queriendo quedarse con todo. Y aquí vamos a ver cómo el Eterno ve, se podría decir, a estos tres grupos que directamente se están o estamos tratando de decir nosotros somos los que tenemos la autoridad. No son aquellos que le llaman judíos, somos nosotros. Y los musulmanes dicen no son ninguno de ellos, somos nosotros. Vamos a ver varias cosas aquí. Dentro de las cosas que vemos en esta parashá, vamos a ver que en una ocasión el Eterno le dice a Abraham que su pueblo va a estar esclavo por 400 años. Y le dice que cuando pase esos 400 años, el Eterno va a libertar a ese pueblo y va a salir con gran riqueza. Bien parecido a lo que pasó a Abraham cuando llegó a Misraim. Llegó a Misraim y directamente llegó a ser casi esclavo, porque dependía de lo que en Misraim le suplieran a ellos. Inclusive tuvo que mantener esclava a la cera del Mesías que estaba en el vientre de Sara. Y cuando el faraón se da cuenta de los juicios, tiene que soltar a Sara de una manera como si soltara al pueblo de Israel, y envía a Abraham con mucha riqueza porque lo había bendecido, porque pensaba que era el hermano de Sara, y Abraham sale con mucha riqueza. Bien parecido a lo que el Eterno le dijo a Abraham, de que tu pueblo va a ser 400 años y después va a salir con gran riqueza, y yo voy a tomar juicio sobre las personas que lo pusieron como esclavo. Pero también le dice algo interesante, le dice ¿por qué? Y lo que le dice es esto, le dice Ki lo Shalem Abon Ha Emori Ad Enan. Le dice, porque no se ha completado el pecado de Emorí, o no ha llegado hasta aquí, no ha subido todavía hasta aquí el pecado de Emorí. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo dije, entonces, ¿quién será Emorí? Porque si Emorí se habla de que todavía no ha llegado el pecado, tenemos que ver qué podemos relacionarle esto con la esclavitud de los israelitas, o la entrada de los israelitas a una tierra prometida. Porque eso fue que el Eterno llamó a la descendencia de Abraham, a que no solamente de su descendencia iba a ser mucha, sino también que cuando fueran esclavos le iba a sacar con riqueza y lo iba a entrar a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que fue la que Abraham, Isaac y Jacob llegaron como peregrinos. Y vemos que Emorí fue un pueblo que la palabra Emorí es como decir Emor, o bueno, Emorí es como decir los montañeses, unos nómadas que llegaban y vivían en la temporada de Abraham, vivían como nómadas y luego se establecieron en ciertos lugares. Inclusive se habla de que Abraham tenía un pacto con ellos mientras vivió, y se dice que estas personas iban a llegar a un punto donde su pecado iba a subir hasta los cielos, bien parecido a lo que era Sodoma y Gomorra. Pero vemos que este pueblo, cuando tú buscas la trayectoria de esto, ellos se empezaron a establecer en muchos lugares hasta llegar al punto de que su estilo de vida, que era perverso y que era contra del Eterno, llegó al punto hasta que ellos, su manera de vivir influenció a los de Babilonia, influenció a los de Egipto, influenciaba a todos esos territorios que habían en ese mundo conocido. Y luego pasaron algunas derrotas que ellos tuvieron y se movieron hacia una tierra que en ese tiempo se llamaba Canaán.
Y qué interesante, porque este estilo de vida que ellos llevaban lo transmitieron hacia otras personas, y por eso es que cuando están en Canaán, el Eterno los saca por las abominaciones al cual ya su pecado había sobrepasado el límite ya profetizado a Abraham. Y también nos estamos diciendo, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con sal de tu tierra y sal de tu parentela y con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? El Eterno nos manda a nosotros, a cada uno de nosotros, inclusive al pueblo de Israel, les dice: no hagas alianza con ninguna de esas personas que vas a estar ahí, ni tampoco vas a seguir el camino de esas naciones. En ese tiempo dice la Escritura que lamentablemente el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, pues no los eliminó del todo, sino que los puso como servidores. Y el Eterno le dijo: no hagas eso, porque ellos van a ser de punzones en tus costados, o sea, te van a hacer la vida imposible, no vas a poder servir delante de mí, van a estar siempre siendo una piedra delante de ti. Se dice que luego más tarde, ¿verdad?, en el reino de Salomón los cogió y los subyugó más fuerte. Para resumir, Josué fue el que cogió los reyes de Emor, o conocido en los lenguajes latino y español, los amorreos. Josué fue el que cogió los reyes de los amorreos y la mayoría de ellos los eliminó. Pero es interesante porque nos enseña a nosotros a que nosotros tenemos que tener un estilo de vida siempre como conociendo y teniendo en nuestra mente los consejos de nuestro Padre Celestial, para que lamentablemente no sean piedras de tropiezo en nuestra vida, como en el caso de hoy en día, que no hay unos amorreos o unos emorí directamente llamados así, pero que siguen el estilo de vida de los emorí, que son el estilo de vida que es contrario al Eterno. Y nosotros tenemos que ser bien perseguidos para no hacer alianzas con ellos, para no creer en su manera de vivir como Jesús, como una manera de vivir normal, humilde. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos, tenemos que ver realmente cómo comportarnos con ellos. Shaul nos aconseja sobre eso en muchas ocasiones y le dice a aquellos que están creyendo en el Mesías Yeshua: ya tú no puedes vivir como los gentiles. Si ya tú fuiste redimido y ahora tú eres bajo la simiente del Mesías Yeshua, ya tú no puedes vivir como los gentiles. También nos dice Shaul que tenemos que redimir el tiempo para con los de afuera, que tenemos que andar sabiamente con ellos. Y cuando Abraham es salido afuera, se dice que Abraham, aunque había hecho alianzas de negocios con ellos, Abraham se cuidaba y no seguía el camino de las naciones. Abraham seguía el camino que el Eterno le había enviado. O sea, aquí nos da el balance de no necesariamente ver a un pueblo que no le sirve al Eterno como apartarnos totalmente de Dios, sino ser luz en medio de ellos, y que con nuestro estilo de vida ellos puedan ver. Como hizo Abraham, que le demostró al faraón que el Elohim verdadero era el que Abraham le servía. Como en una ocasión Isaac también lo hizo, Jacob también se lo demostró a Abraham, Daniel se lo demostró al rey de Babilonia. En fin, cada uno de los siervos del Eterno se mostraron como aquellos que daban testimonio de que el Elohim verdadero era el que Dios les servía. Y es bien interesante cuando nosotros vemos esta parashá de Lech Lechá, porque a veces nos crea una ansiedad en nosotros diciendo: pero ¿cómo el Padre puede estar soportando tanto pecado en esta tierra? ¿Cómo es que el Padre no hace nada? Y a veces no nos damos cuenta que el Padre sabe todas las cosas, así como en los Emorí. Pasaron 400 años y todavía el Padre había dicho: todavía el pecado no ha llegado hasta donde mí. Y no solamente ahí estamos viendo la tolerancia del Padre, estamos viendo la misericordia del Padre, dándole a esos pueblos la oportunidad de que se vuelvan. Estos pueblos vieron el camino del Eterno aún cuando los de Israel entraron a Canaán. Sin embargo, quisieron seguir su estilo de vida. En esta parashá, Lech Lechá, también vemos cuando, de manera resumen, como el Eterno le habla a Abraham y le dice:
en Bereshit o en Génesis 17:7 le dice lo siguiente. Le dice, Wahakimoti we'ed briti beini ubeineja ubein sa'aha ajerija ladorotan lebrit olam lihyot leha la Elohim ular saha ular aja guajereja. Es el que tú estás diciendo. El Eterno aquí le está diciendo que el Eterno le dijo, y haré un pacto con tu descendencia y con los hijos o con la descendencia después de ti y con las generaciones o las descendencias que vengan después. Haré este pacto perpetuo para ser el Elohim de tu descendencia también después de ello. Esto es en resumen lo que dice aquí. Y me llamó mucho la atención porque aquí dice Sa'aja y Usa'aja. O sea, y aquí los hijos de tu descendencia o con tu descendencia y con tu descendencia. Dice 2 veces. Esta palabra se puede decir también simiente. Y cuando leemos el capítulo 3:16 de la carta a los Gálatas, dice que el Eterno le dijo a Abraham, lo que dice Shaul dice, o Saúl, o Pablo dice, le dijo a Abraham, que el Eterno le dijo a Abraham, y hará un pacto con tu simiente o con tu descendencia, no refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia o a tu simiente, que es Yeshua. Que es Yeshua. O sea, esto nos explica muchas cosas. ¿Por qué? O nos da luz a muchas cosas. De que así como el Eterno hizo un pacto con la descendencia de Abraham, o sea, por medio de Isaac, esa descendencia era Yeshua. Pero esto no significa que el Eterno se haya olvidado de Israel. No sé si me entiende. Cuando Yeshua le dijo una ocasión a la mujer samaritana de dónde venía la salvación, le dijo, viene de los judíos, viene de Israel. Cuando Shaul está combatiendo con aquellas personas que le están diciendo, será Israel, ya no, esos son otro pueblo, nosotros somos el pueblo, Shaul hace una palabra, una pregunta retórica, dice, ¿acaso el Eterno ha desechado a Israel? Y le dice, Elohim no lo quiera, porque aún yo soy Israel, descendiente de la tribu de Benjamín. O sea que el Eterno tuvo a Israel, se podría decir como si fuera esto en Mesías, como si fuera una simiente. Y de esta simiente hay un árbol. Y estas ramas son el pueblo de Israel. Y aquí estábamos nosotros, como unas ramas silvestres. Y el Eterno sacó de aquí y nos unió aquí. O sea, que aquí tenemos que aclarar que este simiente no es Israel, es el Mesías Yeshua. No son los descendientes, es un descendiente. No son 2, ni 3, ni 4, es uno, y es Yeshua. Y es Yeshua. Y Yeshua tenía como principal motivación injertar a las ramas originales o naturales
ellas fueron desgajadas y nosotros fuimos injertados, no en Israel, sino en la simiente que es Yeshua. O sea, que porque hemos sido cimentados en Yeshua y no en Israel, no significa que Israel haya salido arrancado de la simiente. Israel sigue cimentado en la simiente con las ramas que sí creyeron. Y dice en Romanos, si no me equivoco, Romanos 10 o 11, explica varias cosas ahí, el 10 o el 11, uno de los dos capítulos, dice que el Eterno es poderoso para volver a injertar estas ramas que Él desgajó, volverlas a injertar, si esas ramas reconocen a la simiente llamado el Mesías Yeshua. O sea que con esto aclaramos aquí que cuando el Eterno habla de Será, está hablando de Yeshua, no está hablando de Israel, pero que esta simiente tiene como propósito el pueblo de Israel primero y luego los gentiles. Por eso a ellos fue que se les dio la Torah primero y luego a nosotros. Y cuando vemos esto podemos tener el balance. No podemos estar diciendo, no, ellos no sirven, ellos ya están desechados. O decir, no, ellos son el pueblo del Eterno. Ellos son los que nosotros tenemos que ir donde ellos para que nos enseñen, para que nos revelen, para que nos digan, hay que bendecirlos, somos pro Israel. Nosotros somos pro Yeshua. Nosotros somos pro el Melech de Israel. Somos pro simiente de Abraham. Por eso es que Shaul dice, si crees en Yeshua, simiente de Abraham también son, o sea, hijos de Abraham también son y coherederos, porque a este fue a quien se le prometió. Y esto está en la parashá Lech Lecha. Lech Lecha nos enseña esto. Nos enseña que la Será es Yeshua, pero Israel son las ramas naturales y nosotros las injertadas. O sea que no todo Israel fue desechado y que Israel está todavía vigente para, si se vuelven al Mesías Yeshua, volverse injertado. Esto también nos aclara la mal interpretación que ha habido de que el Eterno va a bregar con Israel en el último tiempo. El Eterno bregó con Israel desde el principio. Dice que el juicio primero viene por la casa y la casa de Israel. Y si vemos los primeros talmidín de Yeshua fueron israelitas. Y los primeros años en que los apóstoles, los sheliachim, empezaron a hablar de las buenas nuevas, fue a aquellos que eran de Judá, los israelitas. Después de muchos años fue que empezaron a entrar los goy, o los gentiles, nosotros. Así que podemos entender muchas de las cosas en esta parashá Lech Lecha. Y tal vez diga, pero ¿qué entonces pasa con Ismael? ¿En qué queda Ismael? Ismael es Goín, Ismael es Israel. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos ubicar a Ismael? Dice en esta misma parashá Lech Lecha que el Eterno le dijo a Ismael, le dijo lo siguiente, le dijo, y también he escuchado tu voz sobre tu hijo Ismael. Y le dijo, Iné, he aquí, Brahiti, Iné, he aquí también lo he bendecido. Eso es lo que el Eterno le dijo a Abraham sobre Ismael. He aquí también lo he bendecido. O sea que sobre Ismael hay una brajá del Eterno. ¿Cómo nosotros podemos estar maldiciendo un pueblo que el Eterno bendijo? Nosotros reconocemos que el pueblo de Ismael
también está en el diseño divino del Eterno. Reconocemos que el Eterno también está obrando sobre la vida de ellos, y hay muchos que son de Ismael que han creído en el Mesías Yeshua. Y esos que han creído en el Mesías Yeshua también han sido injertados aquí. En esto. O sea que Yeshua está para Ismael, está para los Goim, está para Israel. Primeramente, Israel. O sea que si estos son Israel, Ismael también está. Y nosotros también estamos. Los gentiles. Yeshua dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Él. El Eterno dijo: de tal manera yo amé al mundo que he dado mi primogénito a mi Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice: y aquellos que creyeron, el Eterno les dio potestad de ser hijos de Elohim. O sea que si un ismaelita cree en Yeshua, se vuelve un hijo de Elohim. Si un Goim cree en Yeshua, se vuelve un hijo de Elohim. Si un israelita cree en Yeshua, se vuelve un hijo de Elohim. Si un ismaelita no cree en Yeshua, no puede ser un hijo de Elohim. Si un israelita no se vuelve a Yeshua, puede ser descendiente de Abraham, pero no es un hijo de Elohim. O sea, la promesa no está directamente hacia Abraham, está en su simiente. Si un Goim no cree en el Mesías Yeshua, no puede ser hijo de Elohim. Yohanan lo resume súper fácil, dice: aquel que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y esto tal vez se puede escuchar bien duro y muy fuerte para aquellos que son pro-israelitas, aquellos que dicen: no, el Eterno en los últimos tiempos dice en Romanos que todo Israel será salvo. Claro que yo estoy de acuerdo que todo Israel será salvo, pero Shaul dice: el Israel del Eterno, del Eterno. Oyu, hey, wa, hey. El Israel del Eterno cree en Yeshua. El Israel del Eterno cree en Yeshua. El Israel de Yuhai cree en el Mesías Yeshua. Por eso es que él dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Si tú eres del Eterno, eres oveja de Yeshua. Y si eres oveja de Yeshua, vas a escuchar su voz. Y su voz también, dice él, que la puedes escuchar por medio de Moshe. Porque él dijo: si que escucharan a Moshe, me creyeran a mí, porque Moshe habló de mí. O sea, que esta es la ventaja que tienen los israelitas y que tienen los ismaelitas, que están escuchando a Moshe todo el tiempo. Y si están escuchando a Moshe todo el tiempo, tienen la posibilidad de que Yeshua sea revelado a sus vidas. Si están escuchando los israelitas a uno de sus rabinos, a uno de sus seguidores que siguen así, a mí no me gusta mencionar los nombres, ¿verdad?, de ellos, porque respeto, aparte de todo, de que estamos totalmente en desacuerdo con la mayoría de sus enseñanzas, pero no me gusta hablar de otras personas. Ese no es el diseño que nuestro Padre nos ha enseñado. Nos ha enseñado a aportar de lo que Él nos ha dado y hacer luz a los demás. Y la oportunidad que tiene ellos es la misma que yo tuve. El Mesías está para revelarse a su vida y a la mía. Y a veces nosotros cerramos las puertas porque empezamos a hablar de más de otras personas y mucho más de cosas que a veces no entendemos ni sabemos, sin saber cómo el Eterno puede estar obrando en la vida de cada uno de ellos. Pero si uno es israelita o un goín o un ismaelita se pone a seguir las enseñanzas de otras personas que lo están llevando por otro camino, nunca van a llegar al Padre. Aunque digan que sí.
usted diga, no, este es el camino para ir al eterno. Si están escuchando a Moshe, tienen la posibilidad de que Yeshua se les sea revelado. Pero para eso, el velo tiene que caer. El velo de Moshe tiene que caer. No podemos pensar que Moshe es el goal, el punto de importancia o el fin de lo que hacemos. El fin de lo que hacemos es Yeshua. Los israelitas lo reconocen. Ellos dicen que todo está creado para el Mesías. Lo que pasa es que el Mesías que ellos creen y cómo ellos lo creen, lamentablemente por causa de muchas de las cosas que están tapando su entendimiento, no se les ha revelado el Mesías Yeshua, sino un Mesías que ellos mismos han estructurado y que ellos mismos han diseñado conforme a lo que ellos han estipulado. Los ismaelitas también saben que el Mesías Yeshua es el Mesías, pero creen otras cosas también que les impiden entender que este Mesías es perpetuo y no era temporero, no era hasta que viniera otro. Este Mesías dice que era Melech, es Cohen Hagadol, es el poderoso de todas las naciones, dirigido por el Padre. O sea, cabeza de Yeshua, Yeshua cabeza de todas las naciones. Y ellos lo entienden, o no lo quieren entender muchos de ellos, pero lo leen, porque aún en el Corán está escrito cosas del Mesías Yeshua. Que la paz de nuestro Padre sea celestial, sea con cada uno de ustedes. La próxima ocasión vamos a estar hablando de la próxima parashá, que va a empezar a hablar ya de Isaac, del primer descendiente de Abraham, cargando la será de Yeshua. Y que podamos aprender de que el Eterno no solamente le está diciendo a Abraham, leja, sal de tu tierra y tu parentela, nos lo está diciendo a nosotros también. No solamente le está diciendo a tu descendencia, esa descendencia, si realmente nosotros creemos en Yeshua, es para nosotros. Y que podamos seguir creciendo sin desenfocarnos. Las parashá las estudiamos, seguimos el modelo de la mayoría de las parashá porque lo encontramos interesante y lo encontramos también aplicable al estudio de la Escritura, pero no nos podemos olvidar quién es la roca, quién es la simiente, quién es el fundamento de todas las cosas, y es el Mesías Yeshua. Todo lo parashá que hagamos, todo lo que hablemos de la Torah, que hablemos del Tanaj, tiene que estar nuestro Melech. Si algo uno puede aprender de cada una de esas personas que usted ve, de los que dicen ser israelitas, de los judaizantes o del sistema judaico, es eso, que cada vez que ellos explican algo dicen como dijo el Rajamí o como dice mi rabí, que nosotros eso lo copiemos, pero a nuestro rabí Yeshua, que todo lo que hagamos y todo lo que digamos diga como dijo o como dice Yeshua, como Yeshua le reveló a Shaul, como Yeshua le reveló a Kefa, como Yeshua le reveló a Yohanan, a Juan, a Pedro, a Pablo, como Yeshua le reveló a Jacobo, a Santiago, como muchos lo conocen, como Yeshua le reveló a Judá, como Yeshua le reveló a Lucas, a Marcos, a Matías, a Mateo, como Yeshua nos enseñó. Dice Shaul, si ustedes han aprendido a Yeshua así, pues así conocen. A eso fue lo que Shaul dijo. Shaul dijo, yo no quiero saber, yo lo único que quiero predicar es a Yeshua, el que fue ejecutado en el madero y que resucitó. Shalom, que la paz de nuestro Padre sea celestial sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.